Hola, buenas. Seguimos estas sesiones, este seminario internacional sobre el antisemitismo. Yo también me quería sumar a los agradecimientos. Quería dar las gracias primero a la Federación de Comunidades Judías de España y a Isaac Ben-Zaken por la buena acogida que ha tenido la idea de retomar este seminario contra el antisemitismo. Quería dar también las gracias a Tamar y Gonzalo por parte de la cátedra Simone Weil, ¿no?, que han apoyado este proyecto. Y a Gonzalo por partida doble, realmente también como anfitrión aquí de la casa, dar las gracias a la buena acogida que hemos tenido en esta Facultad de Educación. Y también quería aprovechar a dar las gracias a las personas que quizás tienen menos visibilidad, pero que no obstante son igualmente importantes para la organización de este evento, que son Carolina y María de la Federación de Comunidades Judías y Maite, la secretaria aquí del decanato, que nos ha ayudado mucho en la gestión de esta organización del evento. Esta tarde seguimos con el doble enfoque que hemos tenido esta mañana y que vamos a tener también mañana, de tener una visión más internacional y luego una visión más nacional sobre la misma temática. La temática esta vez son los discursos de odio, los discursos antisemitas. Va a comenzar a hablar Johannes Angermüller, de la catedrático de estudios de discurso de la Open University en Inglaterra, pero que también ha trabajado en Alemania y en Francia y es un enamorado de España, por eso también ha podido hacer esta presentación en castellano. Es también presidente fundador de la Asociación Internacional de Estudios de Discurso, Discoursenet, y es también miembro del equipo de investigación Decoding Antisemitism, que es un proyecto de 3 países, Alemania, Francia y Inglaterra, que intenta crear una inteligencia artificial que detecta en las redes incluso el antisemitismo sutil, ¿no? Y ahora nos va a hablar sobre el antisemitismo desde una perspectiva europea y específicamente desde el populismo de las izquierdas. Cuando quieras. Muchas gracias por esta invitación. Es un gran placer estar aquí con vosotros. Soy un especialista de los discursos, como ha dicho Benno, de sociología lingüística, y me intereso en los asuntos del antisemitismo desde, 2 eventos en mi vida personal. He vivido en Alemania por 35 años y encontré la problemática del antisemitismo 2 veces, es decir, no mucho, pero lo he visto 2 veces. La primera vez ha sido al inicio de los años 80, tenían 8 años o un poco menos, 6, no sé, y tenía una vecina que quería mucho, una vecina muy amable, una mujer de 60 años en esa época. Y un día me dijo que, ¿sabes, Johannes? No daría las manos a un judío. Y ha sido un choque, un pequeño trauma, de verdad. Y sabía que era una cosa muy, muy rara que no me podía explicar. Y entonces después ya no veía más mucho y sabía que no es normal y correcto, y he entendido que tenía una, cierta admiración con el nazismo y sin duda ha sido
una seguidora de Hitler en su tiempo. Y después, 20 años después, estaba en Magdeburgo, en Alemania del Este, después de la reunificación. Trabajaba de sociólogo y es una ciudad dividida entre las partes de los marrones, no sé, los nazistas, y de los rojos, los Antifa. Y estaba un poco activo en la vida social asociativa de la ciudad. Y un día hubo un evento con una charla que estaba en un centro cultural sobre Israel, y una piedra ha sido lanzada por la ventana. Entonces, sin heridas, pero ha sido un gran escándalo. Y de repente los coches caros del Staatsschutz llegaron para ver qué pasó. Y se dieron cuenta de que no eran los nazistas, los jóvenes de la extrema derecha, pero los de la extrema izquierda en la ciudad, que tenían un gran conflicto en ese momento entre una ala anti-alemana nueva que llegó en el momento para hacer la crítica del nacionalismo, de la idea de una Alemania reunificada y también del antiamericanismo que, según ellos, transportaba ideas antisemíticos. Y el otro lado era el lado antiimperialista de la extrema izquierda, que no sabían qué pasó con esa gente nueva que vino del oeste, jóvenes, y hablamos de 30 personas. Ha sido un grupo de 30 personas en esa ciudad, y se ha dividido totalmente en dos grupos, y el lado antiimperialista era tan enfadado que una persona ha lanzado una piedra, y la policía se dio cuenta de que todos se conocían y no querían delatar al perpetrador de la piedra. Entonces ha sido una gran sorpresa, porque normalmente el problema era de la extrema derecha. Y entonces me acuerdo, yo estaba en el movimiento antiglobalista, un poco ATTAC, que era un poco diferente de ATTAC en Francia. Soy socialista desde hace mucho tiempo, y en la época ha sido un poco la tendencia neoliberal en el socialismo alemán, y entonces estaba también activo en otros movimientos locales. Y entonces me acuerdo que la jefe de la fila anti-alemana, cuando me vio por la primera vez, me dijo: eres de ATTAC, eres antisemita. Y me chocó. Y ha sido una experiencia bastante interesante de ver cómo los discursos del antisemitismo funcionan. Y mi charla aquí se inspira un poco de esa experiencia personal, y creo que entre los dos casos de antisemitismo hay una gran diferencia entre la mujer, que tiene una idea de los grupos sociales, de los judíos y de los no judíos en Alemania, bastante establecida, y que tiene una revolución personal contra las personas. Y los otros que estaban
involucrados en dinámicas poco controladas que a veces producen sorpresas entre los que participan en esos discursos y creo que los que lanzaron la piedra eran enfadados no contra los judíos, porque no había judíos en ese evento, pero tenían un conflicto muy personal contra ciertos actores que insultaron a la gente local. Entonces, son casos muy diferentes, pero es importante saber cómo funcionan esas dinámicas y mi charla es sobre eso. Voy a intentar comparar unos debates, unos espacios públicos en Europa, en Alemania, Reino Unido y Francia, acerca de debates, controversias acerca del antisemitismo y sobre todo con el ascenso del populismo en los 10, 20 años pasados. Y mi charla es sobre todo sobre cómo podemos entender el fenómeno del antisemitismo como un aspecto de mecanismos más generales de la discusión política y sobre todo cómo es una parte de la tendencia populista de los discursos políticos actuales. Entonces vamos a ver unos ejemplos y pues vamos a ver cómo analizar y cómo también quizás responder a los desafíos. Voy a empezar con unas definiciones del antisemitismo y del populismo para tener una base común. Voy a definir el antisemitismo en 3 variantes que creo que tenemos que distinguir. Hay un antisemitismo primario o histórico que está basado en una actitud de la gente, con algo en el conocimiento que tiene la gente sobre grupos en la sociedad. Y la vecina es un ejemplo de ese antisemitismo histórico que tiene una visión de la sociedad bastante establecida, histórica también. Aquí histórico es en el doble sentido, es el antisemitismo clásico de hace 100 años o 50 años, pero también es un antisemitismo que tiene una narrativa histórica sobre el desarrollo de la nación, sobre los conflictos entre grandes grupos y clases. Y entonces es una visión del mundo bastante desarrollada. Y normalmente hay una idea de la superioridad de grupos, de tu grupo, contra otros grupos de los judíos y otros. Este es un tipo que no veo mucho hoy en día. Y en Alemania solamente he visto a esa mujer, nunca más. Creo que hoy en día nos damos cuenta, quizás, de ese tipo en ciertos prejuicios religiosos. A veces, quizás con la inmigración musulmana, tenemos unos ejemplos de ese tipo. No sé, depende mucho del contexto y claro, es un tipo ideal. No podemos decir que claramente hay 3 tipos diferentes, pero creo que hay experiencias sociales históricas diferentes y según la experiencia histórica hay también a veces
el antisemitismo histórico. El antisemitismo secundario es más una reacción a una experiencia de alteridad, de conflicto en discursos que son propulsados por emociones, por sentimientos de culpa. Y claro, el tipo lo más importante del antisemitismo secundario es la rechazada de la culpa por los perpetradores. Es una cosa que se ve en Alemania, en muchos discursos que se refieren a Israel para decir que son como los nazis en Palestina. Me parece no es contra un grupo social, étnico u religioso, pero es una proyección de afectos en contra de un grupo, y puede ser otros grupos, no es un prejuicio especialmente en contra de un grupo especial. Y creo que hay también muchos sentimientos antiamericanos que son bastante cercanos del antisemitismo secundario, y creo que es una cosa muy importante para las tendencias después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues tenemos un tercer tipo, que es el antisemitismo estructural, que nunca se refiere a un grupo en particular, no se interesa en los judíos, pero su manera de pensar la política es muy parecida con su tendencia de conspiraciones, de personalizar grupos para decir que hay una élite que explota al pueblo, por ejemplo, y claro, con el populismo hay muchísimas narrativas que se construyen en esa línea, y sobre los bancos, los mercados financieros, etc. Entonces, aquí hay una afinidad en unos casos, pero nunca es explícitamente un discurso en contra de los judíos. Y los dos últimos tipos aquí, claro, son mucho más importantes desde hace unas décadas, y sobre todo también para los que voy a calificar de populismo de las izquierdas. Los últimos dos son normalmente, en muchos casos, bastante espontáneos, son reacciones sin una reflexión histórica. Hay muchas reacciones muy antihistóricas que se expresan en los discursos públicos, y entonces me parece que son tipos bastante diferentes aquí, y claro, es una distinción ideal, y en muchos casos hay una afinidad de esos tres tipos, pero para analizar lo que pasa en los discursos vamos a intentar de ver la diferencia. Entonces, el populismo es una tendencia en Europa bastante nueva, desde hace 10 años más o menos. Son discursos con valores, ideologías muy diferentes, que normalmente ven una diferencia entre el pueblo y el establecimiento, la idea de un deep state, de un estado profundo que explota a la mayoría, una minoría que tiene el poder y que
usa los recursos y explota el resto. En muchos casos son ideologías soberanistas. Hay muchas diferencias entre los populismos del mundo anglosajón, que es mucho más libertario, con una idea de la libertad del individuo, con resentimientos contra los inmigrantes, pero sin la idea de un Estado muy autoritario y fuerte que tiene que representar al pueblo orgánico. En Europa del Este tenemos soberanismos mucho más autoritarios y con la idea de un pueblo orgánico. Normalmente los populismos tienen un tipo de culto del líder que es muy presente en los discursos, sin una mediación entre la base de los militantes y del poder. Es una comunicación directa entre el líder y el pueblo. Y es una cosa que ha sido facilitada mucho por las redes sociales, porque hay una comunicación con los seguidores mucho más directa que antes. Hay dos alas del populismo y de verdad son culturas, ideologías muy diferentes, con orientaciones muy, muy diferentes. No es muy justo de poner todo eso en la gran etiqueta del populismo. Hay el populismo de derechas, que normalmente hoy en día se ve muy claramente, es sobre todo contra los intelectuales, contra las ciudades, contra los cosmopolitas, y defiende el campo, los que representa el pueblo del país profundo. Y el populismo de izquierdas es mucho más intelectual, académico. He encontrado esta palabra anti-ricacho, no sé si se puede decir, y es mucho más en contra de las élites económicas y con una posición de clase muy diferente. Con Bourdieu, el sociólogo francés, podemos decir que es una ala más económica, la de derechas, y una ala más cultural, la de izquierdas, y no hay mucho en común. Y la llegada del populismo ha sido muy importante para el espacio político tradicional, porque los partidos clásicos de derecha y izquierdas se han dividido en las alas populistas y más centristas. Entonces la política tradicional ya no funciona en Europa. En otros continentes, en Latinoamérica, es una cosa mucho más antigua y conocida, y para nosotros es una experiencia nueva. Entonces, voy a continuar con unas ideas sobre los países. Es un tentativo de hablar del antisemitismo en esos países. No soy un especialista del antisemitismo y espero que me disculpáis si no estoy muy correcto. En el Reino Unido hay una pequeña tradición de antisemitismo de la extrema derecha, de Oswald Mosley, que era un fascista de los años 30, un amigo de Hitler, y desaparece en la guerra de 45. Y después de la guerra hay un partido, dos partidos, que es la más radical de la derecha, The National Front y la BNP.
Y es un partido racista y blanco y anti-judío. En general no hay muchísimas controversias sobre los judíos que son una parte reconocida de la sociedad inglesa desde hace mucho tiempo. Hay el primer ministro del siglo XIX, Benjamin Disraeli, pero después de la guerra hay conflictos acerca del sionismo y del imperialismo británico. La creación de Israel no ha sido aceptado por todos. Hubo manifestaciones en contra y sobre todo también en los sindicatos y la Labour Party, los trabajadores, laboristas, siempre han sido unos grupos en contra de Israel. Y normalmente, como es un sistema electoral de mayoría, esos grupos nunca han dominado mucho. A partir del año 2000 vemos los primeros diputados musulmanos o inmigrantes o segunda, tercera generación. Es difícil, ¿no?, de reificar y de utilizar esas etiquetas. Y como habéis visto con el primer ministro actual, en unos años la presencia de la piel ha cambiado muchísimo en Francia, en el Reino Unido, Francia también. Y entonces tenemos unas controversias de unos diputados que dicen cosas en contra de Israel. Son pequeñas controversias. Normalmente hay discusiones, el diputado se disculpa y no es un movimiento, son más actos más espontáneos. Pero el problema es mucho más complicado. Y es un problema que quizás como en España, que conozco mucho menos y no voy a decir nada sobre España porque no es mi país que conozco mucho. Hay movimientos, tendencias, orientaciones que se expresan a partir de 2010, y la primera cosa que he visto ha sido con Ken Livingstone, que era el alcalde de Londres, un izquierdista bastante popular, con 2 mandatos hasta 2008, y perdió contra Johnson en 2008. Y después de esta pérdida, ha dicho unas cosas muy raras y todavía no era tan público porque no ha sido una gran controversia y es un político un poco al margen después de su pérdida y para la mayoría bastante curiosa, ¿no? Y entonces decía cosas como Hitler era un sionista al inicio de los años 30 y había un pacto entre los judíos y Hitler y cosas totalmente falso y rara. Y era bastante obsesionado con esa idea, no quería disculpar o explicar. Y entonces el partido tenía procedimientos, pero ha sido una cosa que no tenía una presencia muy grande. Y pues en 2015 Jeremy Corbyn tomó la presidencia de los laboristas
Y me acuerdo muy bien porque podíamos votar por Corbyn sin estar miembros del partido. Es un poco como la tendencia de dar el voto a los miembros y de los otros, como aquí en España un poco en los años pasados. Y he votado por Corbyn 2 veces. Y se decía un poco lo del antisemitismo de Corbyn y de sus posiciones sobre Hamas. Y no seguía mucho ese discurso un poco subterráneo. Y después de 2 años de su presidencia, a partir de 2017, la cosa explota con el caso de la corona para la tumba de Tunisia. Y aquí veis unas fotos a izquierda. Es una foto con Livingston y Corbyn en joven. Y detrás Gerry Adams. ¿Conocéis a Gerry Adams? Sí, es el líder de los irlandeses en Irlanda del Norte. Y Corbyn siempre tenía una proximidad con los palestinos, también Venezuela, y no se sabía mucho porque hasta 2015 nadie lo consideraba como muy importante. Y ha sido un discurso de justicia social y es un personaje que comunica muy bien, de manera muy educada. Es también la cultura inglesa, ¿no? De ser muy educado. Y Johnson también es un populista educado que no quiere insultar a la gente. Y es muy diferente del populismo de Trump, también como vamos a ver en Francia. Entonces, a partir de 2017, el tema del antisemitismo en el partido ya no va a desaparecer y os voy a mostrar un vídeo y me acuerdo muy bien de esa del debate del tiempo. Entonces, solamente 2 minutos, ¿no? Porque no tenemos tanto tiempo. Israeli airstrikes on a Palestinian base there. But a wreath was also laid for terrorists from the Munich Olympics massacre who'd later been killed in Paris. So did he take part in that? A wreath was indeed laid by some of those who attended the conference of those that were killed in Paris in 1992. Were you involved in that wreath laying? I was present when it was laid. I don't think I was actually involved in it. This evening, a spokesman clarified that, saying Mr. Corbyn had not laid a wreath for the Munich killers. All this matters because Labour is already under fire for not adopting the full International Holocaust Remembrance Alliance definition of anti-Semitism. They've left out one of its examples, denying the Jewish people their right to self-determination by claiming that the existence of a state of Israel is a racist endeavour. But now Labour's talking again to Jewish groups about its code of conduct, and there's speculation that a climb down is coming. Are you open to looking at that bit of the code of conduct again and possibly adopting the whole IHRA definition? Of course, a consultation means you consult. It means you listen to people. And what the National Executive did at its meeting in July was to agree a very comprehensive code of conduct, the most sophisticated, toughest code of conduct of any political party in Britain. Jewish MPs don't see it that way. Bien, entonces, la reacción de Corbyn normalmente era de no responder a las preguntas con respuestas bastante ambivalentes. Sí, claro. Y con denegaciones
Y el tema no desapareció. Y es una cosa que empezaba a perjudicar mucho a su imagen de un líder en contra del racismo y todo. Y ha sido una cosa que no podía aceptar como problema. Y a pesar de su rol muy importante en contra del racismo, no podía encontrar las palabras adecuadas para reaccionar a ese escándalo. Y los medios y nosotros empezamos a interesarnos a su pasado, a los amigos que tiene. Y el problema era que Corbyn no decía mucho para estar en contra de los reproches. Y había muchas personas en su círculo con palabras bastante problemáticas, de círculos trotskistas, anticolonialistas, que eran el apoyo crucial para Corbyn, que representaba la ala izquierdista de los laboristas. Y no podía dejar a su grupo, que era totalmente central. Y se creía un conflicto entre los diputados laboristas que normalmente eran en contra de Corbyn, pero también había muchos diputados judíos o judías que eran muy enfadados y abandonaron el grupo del Parlamento. Entonces, personalmente, me acuerdo muy bien y estaba muy decepcionado de Corbyn, que no podía estar al nivel. Y creo que hay no solamente un problema de encontrar las palabras, pero hay problemas más generales y estructurales en el funcionamiento de ese tipo de política que está muy centrado en un líder que habla con sus seguidores de manera directa, y vamos a volver a eso más tarde. Voy a pasar a Francia ahora, que tiene una tradición diferente. En Francia hay una larga tradición de conflictos entre los demócratas, los cosmopolitas de un lado, de la Tercera República, los demócratas de hace 150 años, y los que rechazaban la democracia en ese momento, los monarquistas, los católicos. Y hubo el caso, por ejemplo, de Dreyfus, el escándalo de la época que crea un antagonismo bastante claro. Y eso no existía en el Reino Unido. Y hay una tradición hasta el régimen de Vichy que colaboraba activamente en la persecución de los judíos en Francia, y ha sido un régimen pronazista. Y después de la guerra, por supuesto, esa tradición ha sido totalmente descreditada, pero claro, hay una existencia un poco subterránea que se extendía hasta ahora. Le Pen es un ejemplo. Es un clan de ultraderecha desde los años 70. Y el padre Le Pen tenía palabras antisemíticas y lo han condenaron por sus palabras. No ha sido un
un movimiento como los nazistas en Alemania, que es un movimiento totalmente antisemita. Creo que es una diferencia. Yo personalmente no puedo utilizar la palabra antisemita, excepto para personas que son muy claramente obsesionados por el odio contra los judíos como Wagner o Hitler. Le Pen para mí es un antisemita, pero creo que es importante no poner la etiqueta fácilmente a muchas personas. Y Dieudonné es un comédico, ¿no? Un comediante que creó un pequeño partido antisemita en los años 90 y se ve una tradición antisemita más o menos explícita, pero con un gran centro muy claro en contra del antisemitismo, de los socialistas hasta los verdes y la derecha conservadora. Por ejemplo, Sarkozy siempre ha sido muy, muy, muy claro en contra del antisemitismo. Y hay una presencia de figuras políticas de familias judías o judías en Francia desde hace mucho tiempo. Muy importante, Léon Blum, Mendès France, hoy en día Cohn-Bendit y Zemmour, y son figuras muy diferentes, normalmente más de izquierda, centro, y con Zemmour es una figura de la derecha extrema y ha sido muy, muy controvertida en la comunidad de los judíos también, claro. Entonces, el problema que vemos es con Mélenchon y es el equivalente de Corbyn, porque es una figura muy polarizadora en la política, pero en un sistema electoral diferente, porque en Reino Unido es imposible no tener un bloque electoral para seguir. En Francia son más clanes que se reúnen según las elecciones para pasar en el Parlamento. Mélenchon es un ex socialista que después, no sé, de 2010, bastante temprano, decide de hacer su propia familia con un proyecto mucho más populista y desde hace 10, 15 años con un movimiento mucho menos de izquierdas de antes. Claro, representa la izquierda clásica también, pero con ciertos toques del soberanismo nacional, por ejemplo. Habla con los franceses más que los humanos todos, y es más anti-europeo que los socialistas. Entonces, y también hay la discusión acerca del antisemitismo. Y el problema con Mélenchon es que hay unas palabras muy ambivalentes y no sé, no creo que es muy pensado, pero todos esos políticos son profesionales y normalmente saben muy bien cómo funciona el negocio político. Entonces, pero no sé si hay un resentimiento en contra grupos como los judíos. Por ejemplo, sobre el ministro de la Hacienda Moscovici, que es de una familia judía, decía que no piense en francés, sino en el idioma de las finanzas internacionales. Y es, claro, es tan caricatural, sí es una palabra anti-judío que
no es aceptable, pero como es el ministro de la Hacienda, claro, es el experto de las cifras y pienso en finanzas internacionales, entonces es muy difícil. Entonces, pues, la derrota de Corbyn sería debido al gran rabino de Inglaterra y las diversas redes de influencia de Likud. Eso es muy agresivo en contra de un grupo que es muy heterogéneo y que no es un grupo con un proyecto político homogéneo. Pero claro, Corbyn, el tema del antisemitismo ha sido muy importante para explicar la derrota. Pero no es la culpa de un judío, eso es totalmente absurdo. Entonces, y sobre todo hay un conflicto permanente desde hace muchos años con el CRIF, y creo que es el equivalente de la federación aquí, no sé, es el comité de las instituciones judías en Francia. Y que no invita a Mélenchon y a Le Pen, pero al resto de los políticos. Entonces, sus palabras son muy explícitas en contra del CRIF y dice que sería una institución no legítima en el sentido que no es una institución democrática de la República y no francesa. Entonces, es un discurso que se puede entender de manera muy ambivalente y os voy a mostrar un otro clip para mostrar que es un tipo de comunicar muy diferente de Corbyn o de otras personas, porque es mucho más directo en la agresión contra el otro. Cette attitude insupportable d'accrocher la pancarte d'antisémite à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est cette pancarte qu'on vous moi, certaines personnes vous accrochent. Pas, et ça, je voulais en parler avec vous. Mais voilà. Je vous remercie de le faire. Je voulais qu'on crève l'abcès là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui me disent tu vas recevoir. Moi, je vous le dis, j'ai eu plein de gens sur les réseaux sociaux qui m'ont dit tu vas recevoir cet antisémite de Mélenchon. Si je pensais sincèrement que vous étiez antisémite ou raciste ou islamophobe, je vous aurais jamais invité. Mais bien sûr. Parce que je veux pas de ça. Mais vous avez raison. Après, si c'est Marine Le Pen qui vient, oui, je l'inviterai parce que faisons le ménage. Je vous remercie parce que j'en ai par-dessus la tête. Et si vous saviez que c'est cette étiquette. Si vous saviez, oui, mais c'est vamos a parar aquí. Para mostrar, Corbyn es muy defensivo en su respuesta y deja los silencios y las ambivalencias. Mélenchon es mucho más antagonista en su respuesta y crea una diferencia entre los que apoyan al CRIF y el resto de la sociedad. Y entonces hay una polarización y aún creo que en el fondo las propuestas de Corbyn son aún más problemáticos porque no puede decir que es falso de poner una corona al lado de los terroristas que mataron a judíos. El problema de Mélenchon es más el tono, es más la expresión en la cara también y las energías emocionales que se expresan aquí. Entonces, sí, claro. Voy a continuar rápidamente con Alemania, que es un caso un poco diferente, porque en Alemania no hay debates nacionales con líderes que están en el centro de esos debates antisemíticos sobre el antisemitismo.
Y claro, conocéis la historia de Alemania y también la reacción en Alemania es un poco diferente que en otros países europeos. Hay un consenso pro-Israel del Estado, de los políticos y de los medios en Alemania. Y no hay ambivalencia en la reacción normalmente en la élite política y de los medios. Hay también un dispositivo del Estado con reglas, sanciones y reacciones. Y también hay una crítica desde hace 10, 15 años en la izquierda, que también es una crítica de la izquierda acerca del imperialismo, por ejemplo, y del antiimperialismo. Y os he explicado los antialemanes, que es una pequeña parte de la izquierda, pero hay una conciencia. Hay unas controversias, claro, cada año hay discusiones sobre el BDS y también existe, y sobre todo en este año sobre la Documenta, la gran exposición de arte, con un mural que se ha mostrado y con figuras bastante estereotípicas para denunciar a los judíos. Y los organizadores de la Documenta decían, no, es la expresión libre de los artistas, no es político. Y ha sido un gran escándalo y creo que la Documenta no puede seguir con una respuesta así. Entonces, en Alemania hay también controversias, pero no se cristaliza en figuras visibles que se responsabilizan de esos discursos. Y es la gran diferencia. Y voy a pasar a mi conclusión, o 3 conclusiones, a partir de esas observaciones. La primera cosa es que es importante ver las dinámicas diferentes, las cosas diferentes que normalmente se califican de antisemitismo. Y creo que hay un antisemitismo actitudinal, es un antisemitismo en las cabezas, con ideas, valores sobre los judíos y por qué son menos preciosos o importantes o reconocidos y los otros de la sociedad. Y es una cosa, y existe, y es una cosa que existe en todas las sociedades. Pero hay también un antisemitismo discursivo y es un fenómeno sobre el antisemitismo que es un efecto de dinámicas entre muchos participantes en la sociedad que participan en debates sobre grupos sociales, sobre problemas sociales y desigualdades y justicia y todo eso. Y los dos no son las mismas cosas y sobre todo los dos crean figuras de los judíos, de los otros, de judíos buenos o malos, no sé, de estereotipos. Pero para reaccionar creo que es importante de reconocer los orígenes diferentes y es importante de reaccionar diferentemente. Aquí, si utilizamos encuestas, se ve la diferencia bastante claramente. Las actitudes que existen, las opiniones sobre los judíos son casi los mismos en los 3 países. No hay, si tienes un cuestionario, la gente van a responder de la misma manera en los 3 países, con tradiciones y tipos de debates públicos muy diferentes. Y creo que es una cosa que se puede medir con encuestas y la respuesta aquí parece estar muy diferente
de las dinámicas que hemos visto en los discursos públicos. Entonces, parece que las opiniones de los alemanes, los británicos y los franceses no son tan diferentes. La otra cosa es que hay los antisemitismos discursivos y la gran diferencia entre los tres países es hay controversias tóxicas siempre en todos los países y a veces tienen una cara y a veces no tienen una cara y es una gran diferencia. Las controversias tóxicas sin cara, como en Alemania, por ejemplo, pero también existen en otros países, claro. Hay muchas cosas problemáticas, inaceptables, criminales que se hacen. Hay delitos antisemíticos en Alemania. Pero cuando no hay una cara, que es la cara pública de esos debates, normalmente esas dinámicas no son coordinadas. Entonces, no es posible un acceso al poder oficial, formal, y es como un gran ruido de cosas que se hacen, a veces son peligrosas, no es para relativizar nada, pero no es un movimiento colectivo, mucho menos. Y la diferencia en Reino Unido y Francia es que con el acento del populismo de izquierdas, como los líderes tienen una posición tan visible en el discurso y sobre todo en sus propios campos, se responsabilizaban mucho de esas ideas que se han hecho y no son capaces de ver cómo son parte de esas dinámicas que son antisemíticas y creo que muestra el límite del populismo de la izquierda. Creo que es una manera muy fuerte de organizar las energías del pueblo. Es una cosa que funciona mucho, el populismo, pero si tiene la posibilidad de movilizar las energías y de crear posiciones muy visibles, es también una posición muy débil, porque no puede reaccionar a esas dinámicas. Y creo que ha sido totalmente fundamental para el fracaso de Corbyn, y creo que es la misma cosa para el populismo en Francia. No se puede estabilizar una cara, una posición pública con esas dinámicas que están ancladas en esos ambientes. Voy a decir una última cosa como tercera conclusión. Es una cosa hablar de grupos sociales sin tener los participantes como personas reales en el debate. Y creo que una cosa que es muy importante para entender las diferencias también entre los tres países es que en Francia y en Reino Unido hay mucho más personas que son afectados personalmente por estos discursos. Hay una comunidad muy grande en Francia, muy integrada, y también en Reino Unido, y reaccionan en el Parlamento. Y es muy importante, por supuesto. En Alemania hay mucho menos judíos y es un fenómeno muy, muy reciente, con una gran inmigración de Europa del Este. Y acabo de enterarme
de darme cuenta de que hay ningún diputado judío en el Bundestag. Y claro, es una cosa que es fundamental para un discurso justo sobre el asunto, y me alegro estar aquí en un intercambio real con personas diferentes, con sus sensibilidades y reacciones de sus fondos y experiencias, y creo que es la base de cualquier discurso. Entonces, muchas gracias por la atención. Espero que podamos tener un intercambio amable. Muchas gracias, Johannes, por esta presentación que nos ha dado una visión de los tres países que, aunque son países europeos y vecinos, nos pillan un poco más lejos, ¿no? Y con sus particularidades. Preguntas, comentarios desde el público. ¿Hay un micro por ahí? No. Ahí está el micro, sí, el micro está. Pues yo tengo una pregunta, una observación sobre el antisemitismo de la izquierda. Me da a mí que en la lógica del antisemitismo, de este populismo, cualquier reacción crítica al antisemitismo solo hace reforzar este antisemitismo, porque en la percepción no hay antisemitismo, hay acusación de antisemitismo, ¿no? La palabra en Inglaterra es smear campaign, campaña de suciedad contra, ¿no? No es un problema de antisemitismo, es un problema de acusación de antisemitismo, y el hecho de que políticos, periodistas, contestan, solo muestra el brazo largo de Israel, el Likud, del Mossad, de los judíos, de los sionistas, llámalos como quieres. Es decir, cualquier reacción no solo que no sirve, sino sirve como muestra de que los antisemitas tenían razón. ¿Cómo se lucha entonces contra esta forma del antisemitismo que no tiene fuerza de autocrítica alguna, sino cualquier crítica hace más grande la bola? Creo que un problema de esa dinámica es que cuando una persona que viene de la lucha contra el racismo, que no se interesa en los judíos o Israel, y hay muchas razones por no interesarse porque hay tantas cosas en el mundo. Normalmente hay un malentendido, y es mi hipótesis, y es con vosotros que vamos a ver si es una hipótesis correcta. Hay un reproche sobre el fondo actitudinal. Y en realidad, al inicio es sobre todo una reflexión sobre la dinámica discursiva y no un reproche sobre los valores interiores, las ideologías establecidas de la persona en el discurso. Y entonces el problema es que normalmente esa gente joven, en muchos casos, que no tienen historia, que no tienen una conciencia, un conocimiento histórico, se encuentran en discusiones que le parece totalmente absurdo. Y porque no tienen una idea sobre judíos. Y entonces es injusto para ellos de se encuentran en el mismo campo que los nazistas. Y creo que
es así, no es la misma tribu, no es la misma gente en nada. Y es una reacción falsa de ponerlas en el mismo campo. Y en espacios públicos muy grandes, con la presencia colectiva, con las heridas que se pueden hacer con los discursos públicos, se encuentran en posiciones muy defensivas y puede ser el inicio de un proceso de encerrarse en una posición anti-judía. Y creo que es el origen de hacerse antisemita primario. Con el tiempo, la repetición, y sería interesante, no sé, en Austria, por ejemplo, que tiene una tradición muy diferente de Alemania, que tiene debates, controversias mucho más abiertas con caras públicas. Sería muy interesante cómo esas controversias transforman los participantes en antisemitas más duros. Y creo que son procesos muy largos que son normalmente abiertos a las dos perspectivas y no hay automatismo. Y hoy en día con las redes sociales, como todo está transparente y abierto y todo se ve, es muy, muy difícil por encontrar las palabras adecuadas. Lo que veo en Francia y Reino Unido personalmente, y desde hace muchos años, me da la piel de gallo, ¿se dice? Gallina. Gallina. La piel de gallina, de ver cómo mucha gente habla del asunto y con las redes sociales se ve en el público y se encuentran en situaciones en cuales no son en nada preparados y creo que es difícil hablar en un espacio que no conoces y el espacio público de las redes en general son muy difíciles porque hay muchísimas sensibilidades diferentes y contextos y entonces los líderes que hemos visto no están preparados en nada para estar al nivel de este desafío y por desgracia no han contribuido a civilizar el debate. Y entonces creo que es imposible de seguir en ese corriente. Personalmente me uní con los laboristas el día después el fin de Corbyn y ahora los laboristas ingleses son muy, muy claros en impedir esas dinámicas en el partido. Gracias. ¿Había una pregunta ahí detrás? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por tu intervención. Hablo en castellano. Y voy a hacer dos preguntas que probablemente están formuladas desde mi ignorancia y que probablemente también se salen a lo mejor un poco del texto que has mantenido durante el discurso, pero que a mí me interesan mucho. Me sorprende mucho esta idea que me parece interesantísima de la manera en la que el antisemitismo entra dentro de las ideologías de izquierdas, ¿no? Dentro del populismo. Pero mi pregunta es, quiero decir, si entra dentro del populismo es porque en algún momento el antisemitismo ha entrado también dentro de la ideología de izquierdas más general y no sé si hay una causa explicativa para poder comprender esto. Y esto tiene que ver con mi segunda pregunta, que es que aunque
sé que usted se ha centrado en Francia, en Alemania y en Reino Unido. Me ha parecido ver en alguno de los datos que ponía en algunas gráficas que en España hay una presencia también muy fuerte, ¿no?, de antisemitismo dentro de los populismos de izquierdas. Y aunque sé que no es el objeto de la ponencia, me interesaría saber si tiene algún dato que darnos, porque mi impresión ha sido siempre, cuando me he formado en las distintas universidades donde me he formado, era que en España siempre hubo entre la ideología de izquierdas como un cierto romanticismo en torno al pensamiento semítico, y se admiraba muchísimo y se sigue admirando a pensadores judíos, y se siguen estudiando muchísimo, y me ha sorprendido ese dato, y por eso las dos preguntas. Espero haberlas formulado bien y espero que no sean demasiado tontas. Me cuesta un poco seguir con el ruido un poco de los micrófonos. ¿Puedes repetir o me traduces o repites? La primera pregunta, si la he entendido bien, es si el antisemitismo no solo está en el populismo de izquierda, sino ha entrado en la izquierda en general. ¿No hay algún vínculo específico con la izquierda, más allá del populismo? Y la segunda, que le sorprende porque normalmente la izquierda siempre anhelaba una cierta crítica. Entonces, ¿cómo se casa el antisemitismo con la idea de crítica que... ¿No lo entiendo así? La segunda pregunta era sobre todo por el caso español. En una de las tablas usted ha puesto que había una cierta presencia de antisemitismo dentro de España. A mí me sorprendía y le preguntaba si tenía algún dato, conocía alguna cosa en referencia al caso español. ¿Te refieres a este? Sí. Sobre España no puedo decir mucho porque no conozco el país. En las encuestas es interesante ver, y hay otras que confirman más o menos esta tendencia. Y España es con Polonia y Hungría en un grupo de países con respuestas bastante extremas, pero las encuestas tienen muchos límites y no se puede traducir una práctica de poner una cruz en un formulario a las ideologías muy complejas. Entonces, hay que contextualizar y las encuestas no contextualizan. Entonces, me parece muy, muy difícil de generalizar mucho. La otra pregunta, y voy a ser muy, muy claro, no creo que es un problema del populismo solamente, y no creo que es un problema de la izquierda, es un problema de la democracia. ¿Por qué? ¿Qué es la democracia? La democracia es el gobierno del pueblo, es la crítica de las élites de poderes establecidos. Y es una palabra griega para la misma cosa. El populismo también es la misma cosa. Y está inscrito en la dinámica democrática. Y es muy difícil de salir de esos problemas no asumidos o no aceptados por los actores que crean exclusiones, fronteras, que crean grupos humanos diferentes de superioridad, de inferioridad, y que es un problema de la democracia occidental. Y creo que la crítica de Hannah Arendt es muy importante, que mostraba que el totalitarismo no es un atavismo, es un efecto de la democracia moderna. Y creo que deberíamos hacer una crítica parecida de la democracia y del antisemitismo como una parte del proceso. Pero digo que el problema del
del antisemitismo hoy en día es sobre todo un problema de las alas populistas en los dos campos de la democracia actual. Defiendo una visión de la democrática con instancias democráticas, con democracia del partido, al interno del partido. Defiendo derechos humanos, defiendo muchas cosas que son del centro político. Y creo que podemos alcanzar a un sistema político democrático que nos protege contra los derivas, contra los excesos de la democracia, pero siempre es un riesgo y siempre tenemos que luchar en contra de esos derivos. Pero no creo que un problema como el antisemitismo es la expresión de un muy antiguo fondo de ideologías o de experiencias o de un estado premoderno de la humanidad. Creo que es parte de nuestra forma de gobernarnos. Vale. ¿Más preguntas, comentarios? ¿Sí? Ahí, espera al micrófono. Bueno, muchísimas gracias al ponente por una magnífica presentación. La verdad es que a mí siempre me ha gustado el análisis comparativo, también por conocer qué pasa y cómo se abordan estos problemas en otros países. Claro, yo en mi caso desde la perspectiva más jurídica. Decía simplemente que por ayudar al compañero, pensaba que me lo había traído, pero sí que hay un documento muy bueno que respondía a tu segunda pregunta. No recuerdo la referencia, pero si te interesa, como sé que lo he leído y lo he trabajado para mi ponencia, no sé si está en español o en inglés, pero trata el tema de tu segunda pregunta, en el caso de España. Entonces, bueno, podemos estar en contacto y te lo paso.